Al amanecer, un mensajero le trajo la noticia de que su hija agonizaba en una comarca del norte. La había casado por conveniencias políticas con un hombre decrépito mentalmente, de costumbres abusivas, y desde entonces no la había visto nunca más. La recordaba con su túnica pesada sobre su cuerpo de niña, los huesos frágiles, sentada en el carromato que la conduciría hacia una comarca extraña, y es un hombre no menos extraño. Tiempo después, ella se había librado de ese mareo impuesto. Un tigre, furioso por el aguijón de una flecha que no había alcanzado a herirlo mortalmente, lo despedazó, vengándose en una partida de caza. Ella se había quedado sola, aunque siempre había estado, y así moría, sola. Ahora la luz no le revelaba presencias humanas o inertes, ni la oscuridad las presagiaba. Descansó brevemente al mediodía y siguió. El camino parecía no tener fin. Se perdía por momentos en lodazales. Ninguna aldea, ninguna choza, ningún terreno cultivado. En sus viajes durante las horas de luz se llevaba siempre la retina la imagen de un aldeano inclinado sobre su asado, el lento movimiento del sapín escarbando en la tierra. Pasaba levantando el brazo en saludo, tan rápido que no alcanzaba a retener el gesto que lo volvía. Ya con el sol en el cenit, sintió su transpiración y la sed. Escudriñó la inmensidad y descubrió a lo lejos una choza perdida. Salió del camino con su caballo. Con un relincho asustado, se hundió en un terreno fangoso. Nerviosamente giró la cabeza hacia él, empacado. Desmontó y lo guió a tierra firme. Le palmeó las ancas y se encaminó hacia la choza que tenía una puerta desvencijada, con travesaño de madera clavado toscamente. Después de muchos golpes, un hombre la abrió, parpadeando la luz con sus ojos lagañosos. Vestía harapos, la expresión cínica y a la vez entontecida. Este camino se corta, dijo, señalando las montañas de Punta de Romas, que aparecieron como un espejismo a la distancia, y que no eran las cimas escarpadas que en una extensión de la frontera impedían el acceso a las comarcas del norte. Años que nadie pasa por aquí, se complació el hombre con su expresión cínica y tonta. Rió Cazurro mostrando los dientes grandes y amarillos. Solo algún extraviado. Ensilló su caballo con una prisa que le transmitía la pesada valija sobre el montículo. Ajustó las cinchas y reinició la marcha. Cabalgó incansablemente por un paisaje que en ese retorno no conocía. El sentido común le indicaba que debía haber superado ya la bifurcación del camino, al menos el monte de árboles que recordaba altos y netos, pero bajo el resplandor lunar se le revelaba un desierto de llanura, monótono y estéril. En ese trayecto sin señales temió de pronto la aparición regida desde la tienda. Repetir como en un sueño la pesadilla, su propio arribo entre el agotamiento y la aprensión, porque solía ocurrir que con las malas noticias desaparecía la paga y recibía maltrato. Imaginaba la tienda y la presencia cargada de poder. ¿Qué explicación habría para ese rey impenetrable que le había entregado lo mejor que tenía para curar a su hija agonizante? ¿Qué explicación sino la vejez de sus huesos que comenzaban a endurecerse sobre la silla del caballo, la distracción imprudente o la pereza a un grado de locura? Montañas lejanas se perfilaron entre la bruma de un amanecer tormentoso. Aparecieron a su izquierda y el camino no conducía a ellas. Sin embargo, las descubrió con una sensación de alivio y también de congoja. Eran más ríspidas que las señaladas por el hombre de ojos lagañosos. Detrás estaba la comarca donde agonizaba la hija del rey, de quien se decía que tenía un carácter bondadoso y era muy joven. Perdía la noción del tiempo. Incluso la aparición regida de la tienda hubiera sido preferible a ese vacío sin término que recorría. Había consumido sus víveres y sentía hambre. Bebió el último sorbo de agua de su cantimplora. Se lamió los labios, sediento. A la mañana siguiente las montañas parecían más altas y heladas, pero menos hostiles que ese camino cuya oposición no comprendía. Montado y otras veces a pie, emprendió a campo traviesa la ruta hacia las montañas. En las primeras estribaciones abandonó su caballo, que era lo que más quería. Se ajustó la maleta a la espalda y se alejó, doblado bajo su peso.
El caballo lo miraba con sus grandes ojos cubiertos por la película blanquecina. Temblaba sacudiendo la gruesa piel brillante de sudor. Entonces volvió, apoyó la cara en su hocico, le acarició el pescuezo en un lenguaje compartido, murmuró palabras de despedida. Inició el ascenso con facilidad, a pesar de su cansancio. Pero luego el terreno comenzó a empinarse. Las piedras desgarraron sus manos y rodillas. Pisó mal y se deslizó sin control unos metros hacia abajo, hasta que pudo asirse de un arbusto. Recuperó aliento estirado sobre las rocas y sintió las mejillas húmedas. Se tocó y apartó las manos como de una brasa. Nunca había llorado y se llenó de humillación por estas primeras lágrimas de frustración e impotencia. Lloraba él, cuya fama había trascendido los límites de su aldea, aunque se le podía confiar no importa qué, con la seguridad de que lo entregaría no obstante los accidentes o los malhechores del camino, la lluvia o la nieve. Nunca se le había encomendado una misión tan preciosa y no entendía el castigo de su impotencia. Ella sonrió y para tranquilizarlo, más que obedeciendo a una curiosidad que no sentía, desató las correas y la abrió. Entonces él se quedó inmóvil, cumplido su mandato, y pudo dormirse en el sopor del cansancio o de la muerte, y de este modo no observó que ella volvía a cerrarla, mientras las mujeres reían ante el extraño presente que no contenía nada. Los guardias rieron, murmuraron palabras de burla. Después callaron, inclinándose ligeramente hacia la puerta. Ella apareció, hermosa y joven, en el umbral. Solo una lejana palidez había en su rostro, último vestigio de una enfermedad que había curado milagrosamente día tras día, como si en algún lado alguien combatiera por ella con la muerte. Empapó un pañuelo de agua fresca y le limpió el rostro, sin acusar repugnancia por el hedor que despedía su cuerpo. Él le tendió la maleta con su tacha de bronce, recuperó la voz y transmitió la palabra del rey. Su padre le enviaba lo mejor que tenía, prenda segura de salvación y salud. Pero ella no demostró interés. Se encogió de hombros con una sonrisa absorta. Llamó a sus mujeres, les habló y él las vio alejarse atareadas. Casi enseguida trajeron una tina de madera donde descargaron agua que mezclaron con aceites. Mostrando premura y al mismo tiempo gentil precaución, lo despojaron de sus ropas y lo ayudaron a hundirse en la tina. Él se adormecía en la tibieza del agua, pero con gestos ansiosos y vagos señalaba aún la maleta con su tacha de bronce y comprensiblemente olvidada en el suelo. Descendió semiconsciente de fatiga, resbalando en ocasiones sobre rocas alisadas que hubieran podido precipitarlo al vacío, masticando puñados de nieve para calmar su sed y raíces que en la premura no eligió bien y que al rato le crisparon las tripas. Caminó mecánicamente, pisando un terreno que se le fue haciendo más llano sin que se diera cuenta. El cuerpo agraviado por las lastimaduras de las rocas, los párpados quemados por la reverberación de la nieve, vio chozas con humo saliendo de sus chimeneas, pero no se detuvo. Cruzó como un mendigo, entre otros, las puertas de la muralla que franqueaban el paso a la ciudad. Atravesó calles y el bullicio de una feria, y llegó a las puertas mismas de la gran casa en una de cuyas habitaciones agonizaba la hija del rey. Sin reconocerlo, los guardias lo rechazaron. No era un mensajero erguido de su caballo, sino una criatura de labios agrietados, ropa en jirones y habla balbuciante. Pero la voluminosa valija que llevaba en su espalda con tacha de bronce le sirvió de crédito y salvoconducto. Dos guardias le pasaron la mano bajo los hombros y casi en andas lo condujeron a un amplio recinto. Con los dedos agarrotados, desprendió las cuerdas que sujetaban la maleta a sus espaldas. Cayó al suelo aprisionándola con su pecho, y nadie se atrevió a aproximarse porque en sus ojos había un destello de demencia que aún lo hacía temible. Exigió la voz pastosa entre ráfagas de oscuridad que sin demora lo guiaran hacia el lecho donde agonizaba la hija del rey, cuya salvación traía. A los 2 días, hacia la noche, alcanzó la cumbre, su espalda oprimida bajo el peso de la maleta, ardiendo como un fuego que roce las cuerdas, no hacía más que avivar. Nubes cercanas le impidieron ver la comarca que se extendía del otro lado de la cumbre, una comarca rica que alimentaba la ciudad donde se vivía la angustia por la hija agonizante del rey. Se concedió un respiro, más atento a la extenuación de su caballo que a la propia. Cerró los ojos sin dormir. Cuando los abrió, una pequeña aldea que no recordaba haber visto antes se alzaba a unos 100 metros del camino. Se incorporó y fue corriendo hacia las casas.
En la proximidad le resultó evidente el abandono. Las puertas caían de sus goznes de cuero. Frágiles matas crecían sobre el piso de tierra. Encontró un resto de pan cubierto de moho, que compartió con su caballo. Bebió agua sucia de un charco. Su caballo tenía los ojos empañados por una película embranquecida. Lo dejó descansar, y él mismo durmió bajo ese techo, imponiéndose un reposo que rechazaba. Le costó dormirse y no soñó. Miró las montañas y comprendió que sería empresa suicida emprender el ascenso. Moriría su caballo antes de pisar las suaves pendientes de las primeras estribaciones que, en medio de la bruma, figuraban muy distantes. Él mismo moría de hambre y de frío. Desmontó y cayó de rodillas, sin entender la naturaleza que siempre le había sido familiar, por más desconocida o extraña. Él comió pan y carne seca, bebió agua y se acostó. Se durmió enseguida. Soñó que entregaba su recado y que al recibirlo la hija del rey, que sabía era muy joven, curaba milagrosamente. Salvo la paga, jamás espléndida. No había otra retribución ni lo esperaba. En su sueño tampoco había palabra de gratitud, pero le ofrecían de comer y un jergón para dormir. Él, que no había probado bocado en la jornada, no tenía hambre. Se retiraba hacia un río de aguas muy transparentes que corría sobre un fondo de piedras, se refrescaba allí, y luego dormía un largo sueño. Bajo un árbol florecido, y en el sueño de su sueño, la hija del rey sanaba milagrosamente. Durmió más de la cuenta, o no había medido su cansancio, porque cuando despertó era de noche. Ian descargó sus alforjas, la maleta de cuero que colocó cuidadosamente en la cima de un montículo de piedras. Liberó el caballo de sus arneses, salvo el brocal, y lo dejó ir hacia el riacho, que, insólitamente, él no había percibido. Lo ató más tarde, con las riendas flojas, al esqueleto de un árbol quemado para que pastara entre las hierbas duras. Ian lo golpeó fuertemente en el rostro. Luego, enfangándose, corrió hacia su caballo, que buscaba en vano alguna hierba, montó, volvió a grupas y emprendió el retorno hacia la bifurcación del camino donde había tomado el rumbo equivocado. La maleta de cuero, con sus tachas de bronce, se cabalgó y la ajustó con rabia. Entonces observó la fatiga de su caballo y galopó en procura de un lugar menos inhóspito para detenerse, fuera de ese terreno donde el fango estallaba en burbujas a la vera más baja del camino. Después de un trecho, el paisaje cambió, tornándose seco y pedregoso. Erguido sobre su silla, los ojos estriados de sangre, maldijo silenciosamente. Cuando ya había decidido descansar en la sequedad, bajo el sol riguroso, con un estremecimiento de los hollares, su caballo olió la proximidad del agua. Un riacho corría en una cañada poco profunda, detrás de unas rocas. Reaccionó clavando los cascos sobre la tierra para alzarse luego las patas traseras con un alborozo lleno de fatiga. Sin embargo, poco antes del amanecer, vio perfilarse un monte de árboles apretados que durante el día debían buscar la luz del sol con sus copas afiladas. Ese monte fue una señal amistosa en el paisaje y lo reconfortó vagamente. Después galopó sin encontrar árboles ni matorrales aislados, y el paisaje lo desconcertó de nuevo, como si atravesara el vacío. Galopó ahora sin detenerse, su cuerpo enjuto, pero fuerte, repuesto de la fatiga del día anterior. Sintió el placer del viento cantando en sus orejas y las leguas que desaparecían bajo las patas de su caballo como las horas de luz. Pero ese camino ya recorrió en su viaje de ida que hubiera podido transitar a ciegas. Tan neto era su trazado, una única franja apisonada por caravanas y jinetes. De pronto, al término de la noche, se dividió en dos rutas más estrechas. Él sofrenó su caballo, se apoyó en los estribos alzándose sobre la silla con la mano en la altura de la frente a modo de visera. No recordaba ese doble desvío, ni su instinto, tan infalible en otras ocasiones. Lo guiaba para señalarle cuál era el correcto. Miró a su izquierda y derecha, sumido bruscamente en la perplejidad, en una indefinida aprensión. Ya amanecía y había nubes densas sobre el horizonte, que avanzaban hacia él. Fueron las nubes las que lo decidieron emprender el camino que las rehuía, y como era hombre sencillo, no sospechó una malicia de la naturaleza. En el peor de los casos podría volver atrás, consideró sin peso, como una posibilidad remota. Apretó los ijares de su caballo y con un grito se lanzó hacia adelante.
esta vez porque el rey le había encomendado lo mejor que tenía, su posesión más preciada, declarándolo responsable de la vida de su hija, privilegio la seguridad y desechando los atajos. De cualquier manera, estaba decidido a ganar rapidez sobre la propia extenuación. Tomó entonces el camino que conducía al norte, claramente marcando entre campos y desiertos, bosques, parcelas cultivadas junto a caseríos. El mensajero acomodó la valija junto a sus alforjas, con un salto limpio montó su caballo y partió. Él se acostó entonces, pensando en su hija que agonizaba, y durmió hasta pasado el mediodía. Ian, el mensajero, era ducho en rutas y trayectos. Jamás se había extraviado ni atravesando selvas, tierra no hollada, paisajes vírgenes. No había desempeñado otro trabajo que no fuera ese perpetuo ir y venir, llegar y partir, llevando pliegos que determinaban acuerdos, nupcias, crímenes y guerras. Conocía todos los caminos y aun los atajos que permitían abreviarlo con mínimo riesgo. Él recibió la noticia con el rostro imperturbable. Ordenó que atendieran al mensajero, y visiblemente exhausto, y no volvió a acostarse. Caminó por su tienda, los brazos cruzados sobre el pecho, su sombra enorme proyectada contra las paredes. A media mañana hizo comparecer al mensajero, quien se arrodilló a sus pies, la cabeza baja. Le entregó una valija de cuero con remaches de bronce, cerrada mediante correas alisadas con piedras, y en cuyo interior había depositado lo mejor que tenía. No sabemos qué era, porque había actuado en soledad como quien maneja lo sagrado de sí mismo y un hombre de mucho poder se torna impenetrable. Con absoluta convicción pensaba que nadie puede morir si recibe lo mejor de que éste posee, y que su hija sanaría. Señaló hacia el norte con un gesto